¿quién compraría un terreno en un país al borde de la guerra? En esta mañana nos estamos enfrentando a un texto desconcertante. Es una petición que recibe Jeremías que no tiene lógica si lo queremos analizar desde el sentido común, ¿verdad? Como digo, un texto desconcertante. La economía se está tambaleando, los babilonios, están a las puertas de Jerusalén, a punto de conquistar, como ya se había profetizado, ¿no?, el reino de Judá. Y justo en esa situación se le pide a Jeremías que compre un terreno. Además, estando él prisionero de la guardia, vamos a decir encarcelado, ¿no?, una especie de encarcelamiento en el propio domicilio, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de arresto domiciliario, una cosa parecida sería, ¿no? Si queréis de alguna manera acompañarme ahora en las diapositivas, pues es una situación donde lo primero que tenemos que darnos cuenta es que Jeremías está en el ojo del huracán. Jeremías está en el ojo del huracán. Porque, como digo, está prisionero del rey Sedequías, ¿no?, está bajo arresto, y por otra parte recibe esta petición un tanto incomprensible desde nuestros ojos, en medio de una incerteza absoluta, en medio de una realidad difícil, pues comprar un terreno. Como digo, es como sentirte en medio del ojo del huracán, ¿no? Prisionero y al borde de una guerra. Prisionero y al borde de una guerra. Justo en este momento es que Jeremías recibe esta petición, ¿no? Vamos a traducir un poco el lenguaje del texto bíblico que hemos leído. Tu primo va a venir a pedirte que compres su campo y Dios le dice a Jeremías, cómpralo, ¿vale? Cómpralo, porque a ti te corresponde ese derecho de rescate. Aquí hay unas leyes de la época que a veces se nos escapan, y es que ante esta realidad donde el primo perdía el terreno, la prioridad de la compra correspondía a esta familia, pues habla de ese derecho al rescate. Es una ley que no explicaré yo ahora toda la trascendencia que tiene, pero intenta salvaguardar de alguna manera el patrimonio en el entorno de la familia para que haya una oportunidad de recuperación. Este era el buen propósito de esa ley, ¿no? Pero la realidad es que se ve obligado a comprar un terreno. Claro, no sé si a vosotros, por más primo que fuese, por más familiar que fuese, entendedlo, la metáfora o lo que os quiero hacer pensar, pues si vosotros veríais de sentido común hacer esa inversión, ¿no?, hacer esa compra. Porque ¿qué será lo más probable que pase? Pues que acabamos perdiendo el terreno, ¿no? Es curioso, ahora pues podríamos hacer muchos paralelismos porque por desgracia vivimos en un mundo donde hay muchísimas guerras, ¿no? Y muchas de las personas de esos países, ¿no?, que se han visto afectadas por la guerra, quien tiene un poco de recurso económico, ¿qué hace? El otro día veía un reportaje de cuántos ucranianos han comprado apartamentos y pisos en España, obviamente aquellos que económicamente se lo han podido permitir, huyendo de la guerra que durante ya mucho tiempo pues mantienen con Rusia, ¿no? Claro, ¿dónde van a invertir ese dinero que tienen? ¿Van a comprar un terreno en Ucrania, donde no saben, en teoría, si van a seguir teniendo independencia, si van a poder rentabilizarlo, si no va a ser al final parte de Rusia, ¿verdad? Incerteza absoluta. O, como suele pasar con el dinero, ¿no?, en este mundo capitalista, pues buscan un refugio más seguro que ellos entienden que puede brindar, en este caso, alguna opción de compra en España, ¿no? Esto es en el siglo XXI y la lógica, el sentido común no cambia a través de los siglos, sigue siendo el mismo. Por lo tanto, la acción, ¿no?, esa petición de comprar el terreno, pues sigue siendo ilógica, sigue siendo ilógica. Claro, Jeremías estaba, como digo, prisionero por parte de Sedequías, de este rey, ¿no? Y lo estaba porque a Sedequías no le gustaba escuchar lo que el profeta le había dicho en el nombre de Dios ya varias veces, ¿no?, cómo tenía que actuar con respecto a esa amenaza de Babilonia. El rey había
tomado sus propias decisiones. Podríamos, como a veces os he sugerido, ¿no?, ir a buscar los textos en el libro de los Reyes o en el libro de las Crónicas y complementarlo con estas lecturas en Jeremías, para al final llegar a esta conclusión y permitirme el resumen, ¿no?, que lo haría el libro de los Reyes, aquellos reyes que hicieron lo bueno delante de Dios o aquellos que hicieron lo malo a los ojos, delante de los ojos de Dios. Pues Ezequías estaría en este segundo grupo, según lo dicen esos otros libros, ¿no? Por lo tanto, no fue un rey que tuviese una afinidad con la voluntad y con el propósito de Dios en ese sentido. Y Jeremías había intentado de que pudiera afinar ese corazón con esa voluntad y no se había salido, ¿no?, con esta situación, de tal manera que incluso lo que había recibido pues era esto, el arresto. Incluso, aunque la realidad le había dado la razón, porque él ya había avisado, ¿no?, de esta realidad de Babilonia. Aún así, como digo, se ve pues prácticamente, ¿no?, obligado a comprar este terreno. Claro, si queréis, pues podemos pasar a la siguiente diapositiva, ¿no?, para valorar en qué consistía o por qué había de comprar el terreno, ¿no? Y es que, claro, la compra de este terreno no era una inversión financiera, no corresponde a ningún tipo de inversión inmobiliaria, ¿no? No se puede leer desde ese punto de vista, ¿no?, sino que es más bien un acto simbólico y profético, que tenemos que leer y el propio texto ya nos va dando claves conforme se va desarrollando, ¿no?, con esas palabras de que, bueno, aquí habrá viñas en el futuro, ¿no?, aquí habrá futuro, que son las palabras de Dios. Por lo tanto, la compra del terreno, en definitiva, es un acto profético simbólico que quiere decir que hay que mirar más allá de Babilonia, hay que mirar más allá de Sedequías, ¿no?, este rey que no alinea su corazón con la voluntad de Dios. Hay que mirar más allá de la guerra inminente y de las circunstancias económicas que toca vivir ahora. Y es como, mira un poco más allá, ¿no?, mira un poco más allá, porque aquí habrán de crecer viñas, ¿no?, aquí habrá de nuevo vida, es como acaba el texto, ¿no? Por lo tanto, la compra del terreno, como digo, no es ninguna buena inversión inmobiliaria, sino un acto profético de resistencia esperanzada, como digo en el texto, ¿verdad?, que comparto con vosotros, ante lo que podría ser una circunstancia absolutamente negativa, ¿no?, desesperanzada, por contrastar la palabra, que a primera vista podría ver Jeremías, ¿no? Es como si Dios dijera, ha llegado el juicio, ha llegado un momento difícil, pero esto todavía no ha acabado. Eso todavía no ha acabado. Como digo, aquí todavía va a haber casas en construcción y habrá viñas en esta tierra. Esto no es el final. Esto es una inversión de futuro más allá de lo que vuestros propios ojos ven, aunque lo que tus ojos están viendo es a un rey desalineado o un imperio a punto de conquistar aquella tierra donde tú vives, ¿no? Como digo, cuando le damos una vuelta, nos damos cuenta que esa petición de comprar el campo es un acto simbólico y es un acto profético. Es un acto de que, aunque todavía no lo veo, creo que Dios va a dar la vuelta a esta situación. Eso es el gran valor, ¿no?, del texto y de la enseñanza de este texto, ¿no? Y es que, pese a las circunstancias que podamos ver a primera vista, siempre hay algo que va más allá. Y creo que se nos invita, y se nos invita también a nosotros como pueblo de Dios del siglo XXI, que seguimos a Dios en Jesús, a seguir conservando esta actitud de ver más allá de lo inmediato, más allá de las circunstancias difíciles o de las circunstancias negativas que nos puedan estar afectando a nivel personal, a nivel comunitario o a nivel global. Es como si se nos invitara a poner en perspectiva nuestra fe y que esa perspectiva obviamente fuera a futuro, a gran futuro, ¿no? Quisiera conectarlo con el texto que hemos leído en el Evangelio de Juan, porque hemos comenzado el culto haciendo la lectura del Evangelio. Y estamos en estas reflexiones combinando esta reflexión de Jeremías con algunos de esos textos en el Evangelio, que nos ayudan a ver que estos principios
siguen siendo válidos para los discípulos de Jesús en el siglo XXI, ¿no? Y claro, como nos ha leído Elizabeth, pues ahí se ha hablado de la cosecha, ¿no? Que los campos están listos para la cosecha, en ese texto de Juan. Pero también se ha dicho en ese texto que hay unos que siembran y que hay otros que recogen. Y no siempre coincide el que siembra con el que recoge. Claro, cuando tú siembras y recoges tu cosecha, qué gozo y qué alegría, ¿no? Pero cuando tú siembras y tú no recoges tu cosecha, sino que la recoge otro, ¿qué tal eso? ¿Qué tal esa invitación a ir al campo a trabajar y trabajar arduamente para que otro recoja la cosecha? Otra vez, ¿no? El sentido común y la lógica que a veces los seres humanos aplicamos, ¿no? Parece no estar en la misma línea que la lógica que nos invita a Dios a aceptar como propia, ¿no? Y es que lo importante no es que tú siembres y tú recojas, sino que tú siembres y que eso sea beneficioso. No importa quién recoja, sino que haya más gente y más personas que se beneficien de esa recogida, de esa cosecha, ¿no? Es como esa invitación a superar ese egocentrismo y egoísmo con el que muchas veces nos movemos, este cálculo de intereses personales con el que muchas veces nos movemos, de que yo siembro siempre y cuando yo recoja. Pero si yo no recojo, entonces no muevo ni un dedo. Y si os fijáis, ya no solamente es una visión egocentrista, sino cortoplacista, ¿no? Porque yo quiero sembrar y recoger ya. No hay visión a futuro, no hay visión a largo plazo. Pero el texto del Evangelio que hemos leído nos llama a pensar en esa cosecha desde el punto de vista de la vida eterna, de esos principios de esa nueva humanidad, de esa nueva vida que parece que Dios ha sembrado en el mundo a través de Jesús, a la cual está dando vida, a la cual a todos se nos llama a disfrutar y a sembrar, pero que no todo lo que sembramos vamos a, parece ser, disfrutar en primera persona. Pero ¿estamos dispuestos a asumir esa visión a más amplio plazo? ¿Estamos dispuestos a asumir un trabajo que a veces quizás nos recaiga en nosotros mismos, el beneficio de ese trabajo? ¿Estamos dispuestos a asumir el desgaste y el esfuerzo que conlleva ese trabajo, aunque a corto plazo no nos dé un rédito? Porque en eso consiste el Evangelio. Las buenas noticias. En eso consiste esa oferta de nueva humanidad que Dios nos ha hecho en Jesús. Una nueva humanidad que ni vamos a ver en nosotros mismos ni en nuestro presente cumplida y en plenitud, pero que se nos llama a trabajar y a compartir con los demás, ¿no? Por lo tanto, el mismo principio que se ve en el Evangelio de Juan parece que es exactamente, ¿no? O podemos vislumbrar que también está en la profecía, ¿no? En el acto profético, simbólico, que Jeremías parece ser que tiene que llevar a cabo de comprar el campo. Además, es curioso porque cuando lo compra, el texto no es parco en detalles, ¿eh? Es curioso que describe el contrato de una manera poco habitual, ¿no? Las cláusulas, las condiciones, como en aquel momento se firmaba un contrato, que ya veis que la burocracia no ha cambiado en miles de años, sigue siendo farragosa. Pero en el libro de Jeremías se pone en evidencia esto, ¿no? Porque es como decir, bueno, esto no es ahora me quito, ahora me pongo, ¿no? Sino que realmente esto es una apuesta firme, es un compromiso con este acto, ¿no? Un compromiso en el cual firmo, ¿no? Me estoy obligando a cumplir este contrato. Creo que, en definitiva, también la apuesta por el reino de Dios en Jesús a día de hoy sigue siendo algo parecido. Entendedme la metáfora, ¿no? No se nos llama a asumir el reino egocentristamente, no se nos llama a asumir el reino con una visión cortoplacista, ni tampoco se nos llama a asumir el reino desde una visión cómoda de ahora me quito, ahora me pongo, sino que en definitiva es un compromiso con ese proyecto de Dios que podríamos resumir en esa nueva vida de la que muchas veces hacemos referencia, ¿no? Esa nueva humanidad, esa vida eterna que diría Juan, ¿no? Por lo tanto, sembrar, aunque puedan recoger otros, ¿no? Claro, os decía cuántas implicaciones puede tener esto
para nuestro mundo hoy en día. ¿Qué significa, en definitiva, comprar un campo a día de hoy? ¿Qué significa, ¿no? Haciendo esta, de alguna manera, comparación, ¿no?, con lo que es el reino de Dios, siguiendo esta línea, con esta metáfora. ¿Qué significa comprar un campo, ¿no? Hombre, probablemente pueda significar que tenemos que cultivar una ética del cuidado mutuo, aunque eso no sea lo que veamos a nuestro alrededor. A lo mejor puede significar apostar por unas relaciones diferentes a como se apuesta en nuestra sociedad, donde la prioridad no sea el ego ni el interés propio, sino el cuidado mutuo los unos con los otros. A lo mejor tiene que ver con el cuidado del planeta. Nos ha tocado vivir, ¿no?, en esta parte del mundo y en nuestra ciudad un fin de semana complicado por esto del cambio climático, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor también es una apuesta a modificar nuestros hábitos de vida, nuestras maneras de entender la sociedad. Esta sociedad a veces consumista, ¿no?, que a veces no encaja con la propuesta de nueva humanidad a la que se nos invita en Jesús, ¿no? A lo mejor comprar un campo tiene que ver con cultivar una actitud de acogida en nuestras propias vidas o en nuestra propia comunidad. O a lo mejor cultivar un campo a día de hoy es apostar por un evangelio inclusivo, que no deje a nadie fuera, que todas las personas sean bienvenidas, no importa cuáles sean sus opciones de género o no importa cuáles sean sus opciones políticas o cualquier otra cuestión o cualquier otra etiqueta que podamos asociar a las personas, ¿verdad? Que el evangelio sea abierto para todos. A lo mejor resulta que comprar un campo a día de hoy es esto, ¿no? ¿Qué sería para ti comprar un campo? Por otra parte, también podríamos aplicarlo a nuestra propia existencia, ¿no? Todos vivimos realidades complicadas, ¿no?, donde no todos los aspectos de nuestra vida nos parece que vayan de la mejor de las maneras, ¿no? Por seguir la metáfora. Es como si estuviéramos prisioneros, es como si estuviéramos bajo amenaza. No estamos a gusto, no estamos a gusto. Y parece que la cosa no va a cambiar rápido. Parece que la cosa no va a cambiar rápido. ¿Qué significa comprar un campo también en esa circunstancia personal que nos toca vivir? A lo mejor significa invertir a largo plazo, a lo mejor significa trabajarnos y descartar ese ego y esos intereses propios con los que muchas veces hacemos negocios, ¿no?, para modificar nuestras conductas. ¿Qué significa? ¿Qué podría significar para nuestras propias existencias? ¿Qué significa para nuestra propia comunidad? Para San Pau, comprar un campo. Porque también a lo mejor tenemos nuestras propias luchas, ¿no?, nuestras propias incertezas e inquietudes. A lo mejor también vemos en muchas cosas que nos tocan vivir a nuestra propia Babilonia, ¿no?, o a nuestro propio encarcelamiento, cosas que no nos acaban de gustar ni encajar. ¿Qué significa comprar un campo para nosotros, no? Pues a lo mejor es apostar por una comunidad que sea grande, sea pequeña, tenga mucho dinero, tenga poco dinero, seamos como seamos, tengamos los que tengamos. Queremos hacer una inversión en el reino de Dios a largo plazo, donde sea su proyecto de nueva humanidad el centro, donde Jesús sea ese centro, y no tanto el ego o los intereses humanos que muchas veces se pueden poner sobre la mesa en muchos proyectos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué campo tenemos que comprar, ¿no? Tenemos que comprar un campo. Al final, el texto dice una frase que yo me quedaría con ella, a modo de conclusión final. Cómpralo porque a ti te corresponde, le dice el texto, ¿no? Pues es como si recibiéramos la invitación de parte de Dios a renovar nuestra fe, a renovar nuestro compromiso, en este caso en el seguimiento de Jesús, ¿verdad?, en lo personal y en lo comunitario. Compra ese campo porque a ti te corresponde. Es igual lo que hagan otras iglesias, que Dios las bendiga a todas, por supuesto, ¿verdad? Tú compra tu campo. Es igual lo que a otras personas les toca vivir, que Dios las bendiga a todas, por supuesto, pero tú compra tu campo. ¿Qué parte, ¿no?, debemos asumir nosotros en lo personal y como iglesia ante este reto? Que el Señor nos dé visión de futuro, que el Señor nos dé visión amplia de vida eterna, que el Señor nos dé visión de sembradores a la hora de proyectar nuestras vidas y nuestra
iglesia en medio de nuestra ciudad. Que el Señor bendiga su palabra.